¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este día. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien, buen día para todos. Queremos invitarlos a repasar el día de hoy la lectura de la guía de estudios. También queremos repasar con ustedes el capítulo bíblico del reavivado por su palabra. Para eso vamos a orar para que Dios nos acompañe en esta jornada. Oremos. Señor, gracias te damos por este nuevo día, gracias porque nos has acompañado hasta aquí y te rogamos que nos acompañes con tu Espíritu Santo para entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando la lección número 12, cuyo versículo de memoria es el Proverbio 23:23, que dice así: compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Pero tenemos hoy un tema especial, Viviana. ¿Cuál sería? El tema para hoy, miércoles, es la lluvia temprana y la tardía. Y nos pide que leamos en Joel unos versículos, también en Hechos, y hay una pregunta: ¿qué predicción se cumplió en el siglo primero y qué impacto tuvo? Primero leemos la predicción en Joel y después el impacto en el libro de Hechos. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto. La higuera y la vid dará también su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y esta profecía se cumplió en Hechos 2, del 1 al 4, que dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los que recibieron su palabra fueron aquellos días bautizados, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por todas partes. Muy bien. La pregunta decía: ¿qué predicción? En Joel leímos la predicción. ¿Cuál fue la predicción que aparece en Joel? De la lluvia temprana. Temprana y bueno, y también la tardía, ¿no? ¿Mm? Pero en Hechos vemos el La realidad. cumplimiento, ¿no? De esta profecía con la lluvia temprana. Vamos al comentario que dice: el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3.000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5.000. Solo 120 creyentes se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se erigieron iglesias por todos lados, en Samaria, Judea, Galilea. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron una asombrosa declaración: esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron al mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto.
La predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Vamos a leer otros versículos. La pregunta es que según estos versículos, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Zacarías 10:1 dice así, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo y a cada uno. Y Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Los términos lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Así como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Bueno, con este comentario, con esta cita, ¿no? Termina el repaso de la lección de hoy. Y pasamos ahora al capítulo diario de la Biblia, que es Amós 9. Solamente decir, relacionado con la lección de hoy, una cita que dice así, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los días que los discípulos oraron en el Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy, aún hoy en día. Así es. Muy bien, el capítulo 9 del libro de Amós habla la primera parte, ¿no? Son 15 versículos, los primeros versículos habla acerca de la desolación y que vendría sobre el pueblo, sobre Israel, pero los últimos versículos hay algunas como referencias a las promesas que Dios hace al Israel espiritual, ¿no? Son como pequeñas ondas que llegan de esta profecía que fue dada a Israel en su momento, que vemos muchos de estos cumplimientos en los libros de Reyes, y después de esto llegan esas como ondas de estas profecías para nosotros hoy. Y leo acá unos versículos que hablan, por ejemplo, el versículo 8 habla acerca de un remanente, porque dice así el versículo 8: He aquí los ojos de Jehová el Señor están sobre el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré toda la casa de Jehová. Este versículo es muy interesante porque habla de que a pesar de que el pueblo de Dios o el reino pecador, como se refiere, no, digamos, no alcanzaron el objetivo de ser el pueblo de Dios en la tierra, de ser el referente de Dios, ¿no? Como los que iban a llevar el evangelio al mundo, a pesar de que ellos no lograron, no iba a destruir, que iba a quedar una pequeña cantidad de la casa de Jacob. Dice que no destruirá toda la casa. Porque aquí yo mandaré, dice el versículo 9, y haré
que toda la casa de Israel sea zarandeada. Y acá aparece un término muy común, ¿no? También en el término de la cosecha, como lo que leíamos recién en la escuela sabática, pero habla acerca de, de esta tarea de la zaranda, cómo se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Uno de los métodos que hacían esto era para separar toda la escoria, digamos, todo lo que le sobraba al grano, todas las cáscaras, y se los, digamos, se lo apretujaba un poco y se lo tiraba hacia el aire, y el mismo viento hacía volar estas hojarascas, todas estas cáscaras, y el grano caía en la criba, ¿no? Caía como en una bandeja, y ya el grano limpio, ¿no? Porque el resto de todo aquello había volado ya. Y esta era la tarea de la zaranda, ¿no? También se la utiliza la zaranda en la construcción, pero dice que Israel iba a pasar por estas situaciones de prueba para tener el trigo limpio. Y más adelante, en el versículo 11, hay una promesa, ¿no? En aquel tiempo, que esta es una promesa específica para el pueblo de Israel. En aquel día yo levantaré al tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Recordemos que el templo de David fue maltratado, fue prácticamente casi destruido, y, y bueno, y es la promesa de que se volverían a levantar las, las paredes de este templo, se volvería otra vez a tener función el templo este que había sido derribado, ¿no? Eh, para el versículo 12 dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová el que hace esto. Y acá viene lo que nos toca un poquito más de cerca. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dice Jehová Dios tuyo. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Este, estos versículos en parte era el deseo, ¿no? Que tenía que cuando ellos fueran otra vez al final del cumplimiento de la profecía, ¿no? Cuando ellos son llamados a volver a Israel, ¿no? Para reconstruir eh, la ciudad de Israel y su templo y sus actividades. En ese tiempo iban a volver ellos e iban a obtener la promesa de que volverían de la cautividad, que edificarían sus ciudades y que se quedarían ahí, que ellos podrían ser felices. Y en todo este contexto era el deseo de el Señor de que ellos cumplieran el propósito después de todas las pruebas que hubieran pasado, de la zaranda, de toda la angustia que pasaron en su exilio, en su época de esclavitud. Ese era el deseo del Señor para con ellos. Pero ese deseo no se cumplió, ¿no? Totalmente, porque después vinieron otros que los esclavizaron, después vinieron bueno, los asirios, primero los babilonios, los asirios, después con el tiempo los romanos, y ellos no volvieron a No. comprometerse con el Señor, ¿no? Totalmente. Y esta cuestión que ellos querían, ¿no? De ser el Israel del Señor en la tierra, no, al no cumplirse, estas promesas quedan para ser cumplidas, ¿no? Por el Israel espiritual. Tenemos la promesa de que cuando vengan los días del Señor,
que esta vez no, digamos, en la Nueva Jerusalén, en la Canaán celestial, podremos cegar, podemos cultivar la tierra y que nadie nos va a sacar más de allí porque el Señor así lo ha prometido. Muy bien, este capítulo nos recuerda el Salmo 139, un salmo que habla acerca de la omnipresencia de Dios. Si ustedes leen los primeros versículos, van a ver que dice, por más que se escondieran en tal lugar, por más que fueran hasta cierto punto, Dios siempre va a estar allí. Por lo tanto, si nosotros pretendemos escondernos de Dios, es imposible. Dios siempre va a estar a nuestro lado y va a estar para darnos oportunidades miles. Va a ser difícil escondernos de Dios. Solamente lo que vamos a poder hacer para librarnos de Dios es decidir no estar con Él. Te invito a que puedas continuar este día tomado de la mano de Dios, que te busca con interés cada día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú harás todo lo posible, irás tras de nosotros, donde quiera que vayamos, tú estás allí para ayudarnos en nuestros momentos difíciles y acompañarnos. Señor, va a ser difícil que nos apartemos de ti, al menos que decidamos hacerlo. Por eso te ruego que tú bendigas a cada uno de mis amigos para que no se suelten de tu mano nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales. Será hasta mañana, Dios mediante. Bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.